Si te gusta escuchar estaciones de frecuencia modulada, quédate en este canal, donde realizaremos un dipolo especialmente para frecuencia modulada. En un primer video y en una segunda parte, vamos a hacer una antena de alta ganancia para escuchar estaciones de FM a muchísimos kilómetros. Bienvenidos al canal Microtécnica, mi nombre es Adrián, por si no me conoces. Hoy vamos a efectuar un dipolo para FM. Vamos a utilizar 2.84 metros de largo para este dipolo de tubo de aluminio de 10 o 12 milímetros de diámetro. Vamos a marcar su centro, que es en 1.42 metros, y luego desde este centro vamos a marcar hacia cada lado 68 centímetros para un lado y 68 centímetros para el otro. Esta marca va a ser de guía para indicarnos dónde tenemos que empezar a doblar nuestro dipolo plegado. Este se llama dipolo plegado, su impedancia es de 300 ohms y está calculada para la banda de frecuencia modulada. En realidad está calculada para la banda central aproximadamente, que en el video teórico parte 3, ahí lo vamos a comentar cómo se calculan aproximadamente las antenas de acuerdo a la gama de frecuencia que queremos nosotros recepcionar. A donde marcamos a los 68 centímetros empezamos a hacer una curvatura, pueden utilizar una dobladora de caño si es que tienen, o si no con la mano, con mucho cuidado de no estrangular lo que es el tubo. Vamos a ir midiendo que tenga 5 centímetros del lado interior y entre el extremo y el centro tiene que tener aproximadamente entre 70.3 y 70.5 centímetros. Estas medidas las vamos a tener siempre presentes para ir controlando que nuestro doblez lo estemos haciendo en perfectas condiciones. Este que yo estoy utilizando para este video es un tubo que tiene casi 8 milímetros de diámetro. No es el mejor aconsejable, pero es lo que tenía yo a mano para demostrarles a ustedes cómo se puede hacer este dipolo. Del otro lado hacemos exactamente lo mismo. A los 68 centímetros empezamos a hacerle una curvatura para hacer lo que es el plegado, ¿no? Por eso se llama dipolo plegado. Si utilizan tubo de aluminio de 10 milímetros o 12 milímetros, probablemente les cueste un poco más si es que lo hacen con la mano. Si consiguen una dobladora de tubo, sería buenísimo. Y si no, bueno, practicando se puede hacer. No es ninguna complejidad. Y lo que tiene este tubo, que al ser de 8 milímetros aproximadamente, es un poco más blando, ¿no? Si lo utilizan en lugares de mucho viento, puede ser que tienda a moverse bastante. Vamos controlando la medida del lado interior, tiene que tener 5 centímetros la separación entre los tubos. Y con estas medidas que yo le pasé, tiene que dar prácticamente coincidente en el centro la unión de estos dos extremos del dipolo. Este dipolo está calculado, como les decía, para frecuencia modulada, para 98 MHz. ¿Por qué 98? Porque comienza en 88 y termina en 108. La mitad de esto se da en 98 MHz aproximadamente. Esto nos va a permitir captar buenas estaciones, ya sea hacia el lado de 88 MHz o hacia el lado de 108 MHz, ya que está calculada para el centro de la banda. El largo total, o sea, de extremo a extremo, nos tiene que dar aproximadamente 1,41 m, un poquito menos es lo que nos tiene que dar nuestro dipolo. Es bastante largo, por eso el video se ve, ¿no?, una parte. Vamos a utilizar un aislante, puede ser un acrílico, PVC, si es madera tiene que ser pintada. Vamos a cortar un rectángulo de aproximadamente 65 milímetros y el ancho, no importa, puede ser 2 centímetros o 3, con eso será más que suficiente. Yo voy a utilizar aquí un trozo de lo que es de acrílico que tiene 4 milímetros de espesor. Esto va a ser para colocarlo en el centro. Es la separación y es el aislante que se va a encargar de sostener y mantener un poco más rígido también el dipolo, y ahí se conectará el cable. Lo que vamos a hacer es un aplastamiento de aproximadamente 10 milímetros en los extremos. Fíjense de que quede de forma pareja, así como lo ven acá, para poder colocar este acrílico que vamos a marcar en su centro para tener referencia. Una vez que marcamos el centro, ahora vamos a marcar 2.7 centímetros hacia cada lado. Ahí en esta marcación vamos a hacer una perforación con una broca de aproximadamente 3 milímetros. Los tornillos que vamos a utilizar también tienen que ser aproximadamente de esta medida para que puedan pasar por ahí. Si utilizan madera, no olviden de pintarla, porque esto va a ser mejor para que no se pudra tan rápidamente. Y aparte, con el tema de agua y las señales, no les va a traer pérdida de señal. Luego marcamos 3 milímetros desde el borde, en el extremo donde aplastamos el tubo. Vamos a marcar con un punzón o con algún clavo para que no se nos corra la broca al momento de perforar.
y con broca de 3 milímetros vamos a hacer una perforación en estas marcaciones. Aquí son los tornillos que vamos a utilizar, son muy pequeños, que tienen un diámetro aproximadamente de 3 milímetros. Vamos a limar, para quitar lo que son los salientes que quedó del aluminio. Y ahora sí vamos a proceder a colocar el aislante. No lo vamos a presionar fuertemente porque aquí irá conectado el cable. Lo vamos a presentar, arandela y tuerca de ambos lados. Y esto va a mantener la rigidez mecánica de este dipolo. Que como les digo, como yo utilicé un tubo de 8 milímetros, es bastante flojito, bastante blando, por así decirlo. Bueno, ahora nuestro dipolo, ¿se acuerdan que teníamos marcado la mitad? Bueno, la mitad o el centro vamos a marcar con un punzón. También vamos a hacer un perforado, que esto va a ser para sujetar el dipolo a nuestro boom, que vamos a emplear un tubo o caño cuadrado junto con estos tornillos, que nos fijemos que tiene que pasar de lado a lado nuestro tubo o boom principal. Boom es una forma de decirle a la estructura principal que sostiene al dipolo. Como ven aquí en la perforación que hicimos recién, pasa tornillo, pasa por nuestro boom o tubo o caño cuadrado de aluminio en este caso. Vamos a marcar unos 54 centímetros aproximadamente de donde va a ir el mástil. Al dipolo lo podemos colocar por encima o en el medio. Yo voy a optar por la primera, por acá por el centro, ¿ven? Entonces pasamos con el tornillo del otro lado, arandela y tuerca, presionamos fuertemente. Como tiene un ancho nuestro boom de 3 centímetros, no va a traer problema en la conexión. Del otro lado hicimos dos perforaciones, que esto ya lo habíamos mostrado en otro video, de hacer una grampa en forma de U, que es esta, que le hicimos con una varilla roscada, tuerca y arandela, que esto va a servir para sujetar al mástil nuestro boom y así mantener rígida lo que es nuestra antena. Aquí vamos terminando. Ahora vamos a utilizar para el conexionado cable plano. En este caso, este cable plano, que es de los viejos TV, tiene una impedancia de 300 ohms. Se lo conoce así, cable plano o cable chato. En realidad el dipolo es de 300 ohms, por lo tanto este cable es de 300 ohms, entonces no lleva adaptador de impedancia. Ya lo explicamos en un video que hicimos hace muy poquito. Dipolo de 300, cable de 300, tiene que ir a la entrada de nuestro sintonizador que sea de 300. Ahora te vamos a explicar más adelante en caso de que tu sintonizador tenga entrada solamente de 75 ohms. Aquí, como nos queda un poco flojo, podríamos haber utilizado un tornillo un poco más largo y haber perforado lo que es el acrílico en su centro y así hacerla un poco más rígida. Esto es un tema más de mecanizado que, si a ustedes se les ocurre y lo quieren hacer, lo pueden hacer tranquilamente para que quede más rígida esta parte. Esta es la posición en la que va, posición vertical. Ahí vemos la distancia que tenemos entre el dipolo y la grampa U o el mástil, que esto también nos va a servir tipo de reflector. Por lo tanto, este dipolo tiene que ser orientado en ese sentido, ¿no? Las podemos ir girando y vamos a ir captando estaciones que estén en ese sentido. Aquí tenemos el cable, lo conectamos, como les decía, en la entrada de nuestro viejo radio receptor. Este tiene entrada de 300 ohms. Por lo tanto, el dipolo es de 300 ohms, el cable es de 300 ohms, entra directamente en la entrada de antena de 300 ohms, como viene especificado en el equipo. Ahora vamos a hacer las pruebas de sintonía, el cual yo les voy a hacer escuchar. Acá está plagado de estaciones FM. Nos costó muchísimo hacer esta prueba, encontrar algún lugar vacío. Sin embargo, así todo, no es que logramos mejor recepción, sino que apenas moviéndolo, sintonizamos 2 y hasta 3 estaciones en la misma frecuencia. Realmente acá hacer esta prueba es muy complicado. Esto es más que nada para los que viven un poco alejados de las principales ciudades, y girando vemos que van a aparecer y desaparecer las emisoras. A ver si podemos escuchar. Este es un gran problema lo que hay acá, generalmente en Buenos Aires, donde prácticamente yo creo que no hay ningún tipo de control, no hay casi prácticamente un lugarcito libre en la banda de FM. Está completamente plagada de estaciones sin control y que transmiten varias en la misma frecuencia. Si ustedes quieren que yo haga esta prueba en lugares alejados, déjenme un like, déjenme un comentario si les interesaría que yo me aleje, un día haga un viajecito a unos cuantos kilómetros y así poder probar este tipo de antenas. Si ustedes lo quieren, lo podemos hacer. Ahí podemos escuchar cómo las emisoras, de un lado aparece una emisora
lo movemos un poco y aparece otra emisora más en la misma frecuencia. Por lo tanto aquí vemos la efectividad de la antena, pero no es lo que yo realmente quería probar, que es sintonizar estaciones que este receptor no haya sintonizado, que esté en un lugar, una banda libre y que podamos captar nuevas estaciones de FM. Si te gusta este tipo de video, regalame un like, porque si no es like, YouTube no nos recomienda, nuestro video no se ve y así no podemos invertir en materiales para hacer nuevos proyectos. Es muy importante que me regales un like. No te olvides, por favor. Y para los que son muy amantes de la FM, se viene con este mismo dipolo una antena de alta ganancia para zonas muy alejadas, que te puede llegar a sorprender la cantidad de emisoras si es que estás en zonas rurales o muy, pero muy alejadas. No te lo pierdas, suscríbete al canal, déjame un comentario y haz clic en la campanita para que te avise cada vez que cuando nosotros subimos un contenido. Ahí pueden escuchar cómo hacia un lado sintoniza una estación y apenas lo movemos y ya sintoniza otra estación. Vemos la efectividad de la antena, pero no es el resultado que yo les quería mostrar a ustedes. Finalmente, así es como queda la antena. Esta es en la posición en la que tiene que ir, es en posición vertical. Y como les digo, si la antena, el dipolo este es de 300 ohms, el cable chato o plano es de 300 ohms, tiene que entrar en tu equipo en la entrada que dice 300 ohms. Si tu equipo es de 75 ohms, bueno, aquí en el conexionado este que hicimos aquí, en vez de colocar un cable chato, tendrías que colocar un balún o adaptador de impedancias, que ya lo explicamos en un video teórico, donde adaptará la impedancia del dipolo, que es de 300, a 75. En el otro extremo, este balún tiene la conexión lista para un cable tipo coaxial. Ya de ahí bajarías con un cable coaxial que es de 75 ohms. Obviamente esto si tu equipo tiene entrada de 75 ohms. Aquí te dejo los planos y no te olvides de la parte 2, hecho con este dipolo, una antena de súper alta ganancia para los escuchas de FM. Gracias por ver, nos vemos en la próxima. Chao.